Y acá viene Malvinas, los hombres de Malvinas. Cuando ya nos estábamos replegando, estábamos rompiendo el contacto, los británicos ya a punto, los paracaidistas a punto de asaltar la altura, veo que cae herido, nos estamos replegando, veo que cae herido ahí a 9, 10 metros mío, cae herido alguien, que yo no le ubicaba la silueta, no era de mi fracción. Cuando lo voy a ver, le miro la cara, el cabo Fernández. Cabo primero, Andrés Fernández. ¿Quién era Andrés Fernández? Andrés Fernández era el cocinero de la compañía, el que estuvo durante toda la guerra en la cocina haciendo maravillas para engañar el estómago de todos nosotros por lo menos una vez por día. Cabo Primero Fernández, muchas veces me dijo, mi subteniente, ¿por qué no me lleva de patrulla a mí? ¿Y qué le decía yo a esa edad, a los 23 años de Fernández? No, Fernández, quédese pelando papas, déjeme combatir a mí, que nosotros somos los especialistas en eso. Entonces Fernández fue acumulando esta sensación de que él podía hacer en la guerra mucho más que estar en la cocina, que ya era una misión hiper importante, ¿no? Los ejércitos caminan con su estómago, decía Napoleón. Cuando nosotros salimos en el contraataque, Fernández no se animó a pedirme permiso a mí, pues sabía que le iba a decir que no. ¿Y qué hizo el cabo cocinero? Dejó su cocina, como no tenía armamento, fue a la enfermería, le robó el fusil a un soldado que estaba herido, internado en la enfermería, le robó el fusil y los cargadores y se coló en el contraataque con nosotros a la cola, se coló. Y en el medio de los tiros me aparece el cocinero ahí. Estos eran los hombres de Malvinas, tío, no tenían ninguno, la obligación de él era estar 10 kilómetros de ese lugar, en un lugar cálido, confortable como es la cocina, tomando mate. Y el tipo dijo, no, yo no me puedo quedar acá mientras está pasando esto y otros compañeros míos se están arriesgando, y se coló en el contraataque. Cuando lo veo tenía una herida muy profunda, femoral, seguramente tenía un disparo en el talón, en el pie, y otro disparo abajo de la cadera. Me saco mi pañuelo, que es lo único que tenía en ese momento, le hago un torniquete, le saco el armamento y le digo, Fernández, lo metí medio en un pozo de granada que había ahí chiquito. Tapé le saqué el poncho, lo tapé y le digo, Fernández, si viene un camillero, entréguese, si no, yo esta noche lo vengo a buscar. ¿Cómo Fernández me decía a mí si lo venía a buscar o no? No lo sabemos. Pero esas son las decisiones de combate bajo fuego. No, no me dejes que me voy a morir, que sé yo. No, ya está parada la hemorragia, si viene un camillero. ¿Qué hizo Fernández? Como yo le he dicho que lo había vuelto a buscar, le pasaron 2 camilleros al lado y se hizo el muerto. Lo natural hubiera sido, salve, en la guerra el código de atender al herido es un código inescrutable, digamos. Nadie remata un herido a no ser que el herido genere sospecha de que le va a tirar. Un código de la guerra que, excepto en algunos lugares en Puerto Argentino, se cumplió a rajatabla. Bueno, Fernández se hizo el muerto y quedó ahí. Bueno, logramos replegamos nuestros heridos. Fue durísimo el repliegue, había que cargar a los heridos con fuego detrás. Algunas fracciones, cuando estábamos entrando en la zona de Gugri, nos abrieron fuego. Bueno, todas las vicisitudes de la guerra. Llevamos todos nuestros heridos yo tuve en mi fracción 6 muertos y 2 heridos. Muchas gracias, sos muy amable. Y cuando cae el sol, 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, ¿qué era lo que yo suponía? Que Fernández estaba en manos ya de la medicina británica, lo cual era una garantía. El hospital de campaña de Darwin estaba saturado, sin remedios, sin capacidad de atención, sin vendas, ya era casi más que un hospital de campaña, era un lugar de atención de heridos, digamos. Entonces, todos, bueno, reviviendo la jornada, habíamos tenido muchos muertos, muchos heridos. Estábamos ahí alrededor de un fueguito y mi fracción empieza a conversar sobre ¿qué hacemos con el cabo Fernández, mi subteniente? Mire, yo creo que el cabo Fernández está en un buque, mejor que nosotros, atendido por una enfermera, ya está, me parece que zafó. Y yo me di cuenta que en ese momento, que si nosotros no íbamos a buscarlo al cabo Fernández, íbamos a perder lo único que no teníamos munición, no teníamos comida, no teníamos abastecimiento, no teníamos comunicaciones, casi en ese momento no teníamos misión, lo único que nos quedaba era nuestro espíritu de cuerpo. Lo único. Es el espíritu de una fracción en donde todo el mundo está convencido. Un soldado tiene como certezas básicas, como compromisos básicos.
Si vos te morís, yo te voy a enterrar. Si estás herido, te voy a ir a buscar. Y si estás muerto, voy a hablar con tu viuda o voy a hablar con tu madre. Esto es lo básico, con lo cual uno es capaz de entregar su vida por el hombre que está al lado. Esos son los códigos básicos de la guerra. Lo fui a ver a mi jefe de compañía, me iba a ir a buscar al cabo Fernández, me dice, no vaya usted, es el único oficial que queda en la compañía, no, mande un camillero. No, el camillero se va a pasar 10 días buscándolo. No. Volví, pedí 2 voluntarios, aparecieron 4, y me llevé a los 2, porque había que cargarlos. Primero, no éramos camilleros, con lo cual si encontrábamos con una patrulla había que combatir, porque no nos iban a reconocer el estatus de personal sanitario. Y había que cargarlo al cabo Fernández, que ya era una actividad muy compleja. Y así que me llevé los 2 desarmados. Yo fui armado por si nos encontrábamos con una patrulla británica y nos infiltramos a través de las líneas británicas, pasamos la escuela, nos abrieron fuego, nos abrió fuego un helicóptero, logramos pasar y como a las 3 horas lo encontramos al cabo Fernández, por ir más o menos paralelos al camino y más o menos orientado de donde habíamos combatido. Bueno, estaba inconsciente, había perdido mucha sangre, gritaba, obviamente estaba inconsciente con muchísimo dolor, lo trajimos y el cabo Fernández se salvó. Pero Fernández es el símbolo de lo que era el hombre en Malvinas, siempre mucho más allá del deber. Y esto no es menor, digamos. Una cosa es cumplir bien su obligación y otra cosa es estar siempre tratando de cumplir algo que está por arriba de la obligación que me mandaron, viendo cómo puedo contribuir un poco más. José, ¿qué significa para vos la guerra de Malvinas? Más de lo que te dije. Sí, la guerra de Malvinas es tal vez un punto de sentido de mi vida, de mi existencia. Es haber nacido y haberme formado para un acontecimiento de esa época, primero, y después haber sobrevivido a eso, ¿no? Que es lo que te pone en un lugar en la vida que decís, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? El día que vos te parás, como el día 6 de junio, enfrente a tus muertos, y los saludás, te parás frente a la vida, ¿no? En un lugar. Cualquiera sea el lugar donde te pares, ¿no? Pero el compromiso con esos muertos te para de por vida. Con lo cual Malvinas para mí es eso, es una misión en la vida, es un lugar donde yo estoy parado hasta el último día de mi vida y pase lo que pase. Y es el lugar donde estoy parado ahora. Todo eso significa Malvinas. Además de la historia, además de toda la connotación de carácter sociológica o nacional o de conjunto, digamos, individualmente, es un lugar que está parado en la vida. Y yo tengo un orgullo enorme de estar parado ahí. Y me voy a morir de pie, en ese lugar.